Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Quiero reiterarles que me siento muy agradecido de su atención, como todos los días, de lunes a viernes. Hoy vamos a tener un programa muy especial con una persona muy especial. Se trata de Monseñor Víctor Masalles, quien es obispo de una diócesis que abarca 3 provincias: Peravia, San Cristóbal y San José de Ocoa. Muy buenas noches, Monseñor. Gracias. Muy agradecido de habernos aceptado en nuestra invitación. Yo honrado de estar aquí. Siempre te he seguido y me alegra estar. Monseñor, usted es un hombre muy polifacético. Ajá. Usted es un teólogo de una recia formación en Roma, se graduó cum laude en estudios que tienen que ver con la teología, con la Biblia, pero también es economista de profesión. Así es. Y usted se inició como profesional ejerciendo la economía y quizás a una tardía edad surgió su vocación sacerdotal. Así es. ¿Puede explicarme cómo sucedió eso? Bueno, yo inicié, mi vida giró alrededor del deporte primero. Sí, fue campeón de deportista. natación. Sí, por muchos años. Y entonces comencé a estudiar, integrando el estudio con el deporte. Después a trabajar, un trabajo de 8 a 6 con el deporte. O sea que siempre hubo una agenda muy llena, lo cual ayudó mucho a disciplinarme. O sea, cuando uno ocupa al joven, le ocupa su tiempo y le ayuda a uno a tener que habituar a administrarse, eso ayuda mucho al joven. Y yo creo que eso me ayudó mucho. Me pusieron en muchas cosas y eso me obligaba a mí a tener que organizarme bien. Y creo que eso me ayudó a tener esa capacidad de estar trabajando en una compañía importante, transnacional, trabajando ya como director financiero, y me iba muy bien. Y en todo este tiempo la vocación no había surgido. En todo este tiempo yo había tenido novia, tenía grandes inquietudes religiosas desde joven. De hecho, yo asistí mucho a iglesias evangélicas, pentecostales, bautistas y de todo tipo. O sea, estuve recorriendo mucho, estuve con muchas inquietudes. Eso es ser ecléctico, ¿no? Sí, bueno, exacto. Oírlo todo y quedarse con lo bueno. Pablo es el primero que es ecléctico en ese sentido. Pero ¿qué señal despertó su vocación? ¿Cuándo se da usted cuenta que su verdadera vocación no era la economía, sino la consagración a la iglesia, ¿no? Bueno, eso es algo muy, muy personal, pero puedo decirlo. Yo desarrollé una íntima relación con el Señor, con Dios. Desde aquí ya habrá gente que podrá decir, se soltó el loco, pero había una relación de diálogo con Dios que no estaba orientado a buscar vocación, sino que estaba en una relación con Dios pensando en que mi vida iba a ser una vida de casado, con 2, 3, 4 hijos, quién sabe cuántos hijos, profesional, siempre religioso y todo esto. Sin embargo, ocurrió de repente. Fue como cuando Pablo iba camino a Damasco, que un fogonazo lo tira al piso y de repente todo cambia. Algo así ocurrió conmigo. Ese fin de semana del 11, 12 y 13 de enero de 1985, ese fin de semana lo cambió todo. ¿Pero ocurrió un hecho en particular que lo puso? Varios hechos en particular en ese retiro, que no era un retiro vocacional ni de ningún tipo, era un retiro carismático donde había sido invitado el padre Darío Betancourt. El padre Darío Betancourt es un sacerdote que tiene un carisma muy particular, estilo como lo tenía el padre Emiliano Tardif, con manifestaciones carismáticas y todo esto. Yo estaba en plan de estar en el retiro. Sin embargo, en el retiro mismo, el mismo 12, que era el sábado, en la mañana, hubo un momento en donde la misionera que acompañaba al padre Darío Betancourt pidió que hiciéramos un ejercicio que se llama el baño de luz. Es un ejercicio en donde uno presenta un problema que tiene en la vida, un ejercicio con etapas donde uno pide iluminación para un problema. Yo no tenía prácticamente problemas, mi vida había transcurrido bastante normal y bastante sana. Entonces a mí se me ocurrió preguntarle. Hubo un momento en diálogo con el Señor en donde yo le pregunté y le dije por primera vez, ¿qué tú querías de mí en la vida? Yo había estado haciendo deporte, varios deportes. Natación. Había estudiado, había hecho de todo, había recorrido, había hecho de todo y nunca le había preguntado a Dios, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Y fue curioso. Y él me respondió. Inmediatamente vino la respuesta. ¿Cómo suena la voz de Dios en los oídos de una persona que realmente ansiosamente lo busca? La voz de Dios habla en el interior, que uno puede confundir si es en la mente. Uno puede decir, pero seré yo que estoy inventándome esto.
Pero la voz no es una voz como la del famoso jabón, doña, que le cae de arriba, una voz que se oye en el cielo, sino es una voz que habla en lo profundo, del interior de una persona, y me habla la conciencia, me habla, no sé cómo decirlo, pero uno percibe que no es uno el que está hablando, sino que está siendo interpelado, están hablando, y sobre todo por lo que salió, porque cuando se me dijo, yo te he estado preparando desde hace mucho tiempo para el sacerdocio, uno que nunca había pensado en esto, no tenía en la mente jamás, respeto y siempre respeté el sacerdocio, pero jamás en la mente tenía pensado yo la posibilidad de ser sacerdote con novia, imagínense, eso es pensando en casarse. Sin embargo, allí vino un momento en donde escuché la voz y me dejó chocado, pero el retiro siguió, eso fue en la mañana del día 12. Y en la misma voz él dijo, yo te voy a hablar, te lo voy a decir claramente. ¿Y cuántos días después tomó la decisión? Al día siguiente. Y eso me pareció que fue tan rápido porque al día siguiente el mismo padre Darío Betancourt, que tenía este carisma tan misterioso, parecido al del padre Emiliano, ese señor a las 5:10 de la tarde del 13 de enero, yo recuerdo porque iba a comenzar la oración de sanación de él, y yo miré el reloj, yo dije 5:10, pero lo primero que hizo fue disparar una palabra, en donde dijo, mire, yo siento que hay una persona ahí, y señaló, en medio de 5,000 personas, señaló. Yo estaba en el medio y me sentí como si me hubieran disparado a la 100 o a la frente. Y él dijo, aquí hay un joven que en este momento el Señor le había dicho y lo está llamando al sacerdocio. Cuando usted sintió esa llamada, ¿no lo atormentó? Me dejó en shock. Me dejó en shock. Lo que pasó conmigo fue que ya no me di cuenta de nada más de lo que pasó alrededor. Yo volví completamente perturbado a mi casa, yo pensando, yo no voy a poder dormir. Cuando ocurre un hecho así, a mí, que me está cambiando la vida, yo digo, no, estoy alterado, no voy a poder dormir. Sin embargo, dormí bien. Pero al día siguiente me levanté como si hubiese sido el día anterior, lo mismo. Me ha llamado. O sea, esa llamada que ocurrió en ese momento, desde que yo me levanté al día siguiente, ya usted no era el mismo. Estaba ahí la misma voz. No sé, no era emocionalismo. Yo decía, será un poco de emocionalismo. No, está ahí. Y cada mañana me he levantado con la misma sensación. Cuando le pregunté si no le atormentaba ese llamado, se debe al hecho de que, de acuerdo con lo que yo he sabido de otras experiencias similares, de personas con las que yo tengo un gran aprecio y que son personas que han sido buenos sacerdotes, ¿no? Casi siempre eso ocurre a una edad muy temprana. Usted ya era un profesional con una vida hecha, una vida exitosa desde el punto de vista, era profesor, impartía clases, ¿no? Y esa vocación todavía continúa, ¿no? Sí, me encanta la enseñanza. Soy hijo de un profesor, y eso para mí ha sido siempre mi pasión. Pero sí, en otras personas, cada llamada es diferente, cada llamada es particular. Hay llamadas desde pequeño que perturban porque el jovencito todavía no se ha formado. Y cuando la llamada es desde niño, el niño no sabe para dónde va, no sabe lo que... Yo sabía lo que era un sacerdote sin haber pensado en esto, ni sin estar planeándolo, pero yo sabía lo que era un sacerdocio, y cuando me llamó, a mí me obligó en el momento a hacer una especie como de inventario, de decir, ¿qué está pasando? Yo sentí como si de repente estuviera conduciendo en una carretera y una mano gigante agarra mi automóvil y me mete en otra. Me metió en otra carretera. Al día siguiente, cuando fue a trabajar, ya no estaba por trabajar. Ya era clara la cosa. Ahora, la decisión de escuchar ese llamado, ¿no?, implicaba renunciar a todo lo que usted había construido en su vida, ¿no? Debió haber sido una decisión muy difícil, finalmente. Esa misma noche, el 14, al día siguiente, la noche, ya terminé con la novia. Fue así, la llevé a cenar, y en la cena, con toda formalidad, le expliqué, tú sabes que yo he sido siempre muy religioso, pero que ¡pa! Y disparé en el momento. Yo terminé con ella el mismo lunes 14. Y el 15 ya estaba reunido con el entonces obispo auxiliar de la arquidiócesis, que era Monseñor Príamo Tejeda. Me senté con él y me pidió que le hablara de toda la vida. Y estuve 5 horas hablando de todo lo que había sido desde cuando yo recordaba hasta el momento actual. Supongo que su novia reaccionó de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que ella no me creyó primero.
Yo creo que ella pensó que había otra persona y es normal. Sí. Yo creo que yo habría pensado igual. Ella me estuvo indagando bastante y vigilando solamente desde lejos. Respetó mucho, pero desde lejos verificando que no había, la vocación no era otra. Y entonces por esto, pero después de esto ya, de hecho yo tuve dos novias, una que fue de los 18 a los 21 y la otra fue hasta el momento de la vocación. Con ambas, ahora mismo hay una relación con ella y con su esposo bellísima. He bautizado, he casado a los hijos y todo perfectamente porque la relación quedó muy Y sana. pudieron haber sido sus hijos, ¿no? También, exacto. Uno piensa en esto. Cuando bautizaba o cuando casé, yo pensaba, pues esa pudo haber sido la hija que yo iba a estar casando, pero yo la casé. Hay un momento como difícil, sacerdote. hay un momento difícil en la vida de un sacerdote, supongo. Cuando llega la crisis vocacional, ¿no? En un momento dado surge esa duda, ¿no? Y eso no es una fantasía mía, ¿no? Puede ser, ¿verdad? Sí, ha habido muchos sacerdotes que la han tenido y es muy común. Yo particularmente puedo decir que crisis en cuanto a dudar de la vocación no la he tenido un solo día en toda mi vida. Desde ese 13 de enero de 1985. Es que la voz fue tan clara. Es que si en un momento me viniera cualquier duda, nada más me hace falta recordar la voz y se me quita todo. Se me quitaría toda duda. O sea, yo he podido tener crisis en el tener que ejercer el ministerio, en momentos de conflicto, en momentos de dificultad exterior. Pero no dejar la iglesia. ¿Eh? Pero no dejar la iglesia, ¿no? No, ni el sacerdocio ni la iglesia jamás. Nunca ha habido esa duda. La duda ha sido, por ejemplo, en el barrio Capotillo hubo una lucha donde hubo un momento en donde trataron de desalojar a cerca de unas 60 familias y estuve ahí comandando la representación del barrio. Yo estuve 5 años ahí viviendo, que fueron mis años más felices. Bueno, no mis años más felices, pero años que me formaron como sacerdote. Pero ahí fui amenazado por el gobierno, fui amenazado. Habían militares con armas largas y los tigres me decían a mí que me estaban buscando a mí, que estaban vigilándome. ¿En qué año fue ese? Eso fue en el año 90. Fue muy difícil. Ese año Sí, eran 90, años muy difíciles, ¿no? Sí, sí. En ese año hubo momentos de mucha dificultad en donde uno decía en la cama, ¿quién me manda a meterme aquí en este lío? Un momento de decir, yo debo estar en este conflicto. Pero no era una cuestión de vocación, sino una cuestión de si debía estar en ese lugar porque fue difícil. Con relación a la vocación, parecería que la iglesia está sufriendo una crisis vocacional, ¿no? Cada día menos gente, menos hombres y menos mujeres se entregan a la iglesia. Pero si usted quiere, vamos a hablar de eso cuando regresemos después de la pausa. Continúen con nosotros, por favor, en Edición Nocturna.